señala de que se amplían los hechos contra los dos investigados de la Cruz Canales y el señor Flores Valencia por el delito de concusión. Sin embargo, señor juez, en ninguno de los puntos se señala de que se excluye la atribución del delito de enriquecimiento ilícito, permaneciendo vigente la emisión de la disposición de formalización de investigación preparatoria que inicialmente le atribuía el delito de enriquecimiento ilícito. Si bien es cierto, en esta disposición 7 no se considera otra atribución de cargos, en la actual disposición, en la disposición 12 de fecha 15 de mayo del año 2025, sí se considera la ampliación del periodo temporal. Entonces, con esta disposición que se está compartiendo, se verifica que de manera objetiva, en ninguno de los puntos resolutivos, en la parte dispositiva, se excluye o se hace mención alguna al término que ha empleado la defensa en su escrito de cese de prisión. Solo se amplían los hechos por el marco temporal. Bien. Ahora bien, por ello podemos decir que el argumento esbozado en audiencia de que este despacho fiscal había excluido al investigado Flores Valencia del delito de enriquecimiento ilícito es incorrecto y debe tenerse por no válido. Bien, en cuanto al reporte UIF, volviendo con el análisis, porque no solo es el versus de los ingresos y egresos, sino de que existe otro aspecto a considerar. Vamos a señalar lo siguiente, voy a compartir nuevamente. Mande por fin. Bien, tenemos en primer lugar señalamos el versus de ingresos versus egresos. Y además, señor juez, el delito de enriquecimiento ilícito también lo estamos señalando de acuerdo al siguiente análisis. Dentro de los ingresos se advierte el rubro de otras dos fuentes de ingresos. En primer lugar, de acuerdo a este cuadrito 46, que existen transferencias de terceros y otra consistente a depósitos en efectivo que se está resaltando y que se señala que fueron ordenados por trabajadores del despacho congresal. En ambos casos, tanto las transferencias de terceros como el rubro de ingresos, depósitos en efectivo, se trata de ingresos económicos que no se encontrarían justificados, señor juez, toda vez de que la única fuente legítima de ingresos percibidos de manera oficial, una fuente lícita, lo constituyen los conceptos de haberes por parte de la entidad de trabajo. Y de tipo penal, pues estos dos tipos de ingreso distintos al oficial y legítimo constituyen, a criterio de la Fiscalía, indicios de enriquecimiento ilícito, tratándose de cara a los montos inicialmente señalados en la disposición de formalización de investigación preparatoria, montos mucho mayores a los indicados en la misma. Con la nueva disposición, la número 12 de fecha 15 de mayo del año 2015, del año en curso, ¿de qué manera la defensa podría sustentar que se debilitaría su elemento de convicción de la SUNAT? De ninguna forma, señor juez, porque el marco de la investigación se ha visto ampliado. La defensa está trayendo colación, incluso en su propio escrito, un periodo integral, no un periodo restringido, de junio de 2022 a mayo de 2023, como inicialmente se plasmó en la formalización, sino ahora debemos considerar, y siendo consistentes y congruentes con la disposición de ampliación, el periodo de 2021 a 2024.
Esta disposición entonces amplía el ámbito de imputación, abarcando 4 periodos, y a mérito de ello es que se ha emitido la misma. Es decir, que ya no se investiga al señor Flores Valencia por el periodo inicial, y así se ha precisado en las disposiciones respectivas. Si bien la defensa técnica ha presentado las documentales que he reseñado, solo una de ellas, que es el reporte de rentas y retenciones de la SUNAT de los periodos 2021-2024, señor juez, deberían merecer una valoración de parte de su juzgado. Sin embargo, no olvidemos que la misma no desvanece la presunción del desbalance patrimonial. ¿Por qué, señor juez? Porque lo que adjunta la defensa, que consiste en los reportes de rentas y retenciones, deben ser haciendo la suma respecto a los montos de rentas versus el monto de retención, los montos de rentas, llámese ingresos, y los montos de retención y los descuentos, de los 4 periodos, ascenderían a una suma de 273.876.04 soles. Y si tenemos en cuenta los egresos que se consideran en el reporte de IEF, si bien es cierto, superarían al monto de 266.938 soles, señor juez. Sin embargo, estos reportes no deben ser evaluados conforme al principio de primacía de la realidad. ¿Por qué? Porque toda persona, pues, debe tenerse en cuenta de que toda persona tiene criterios de egresos o de gastos en su manutención, en consumos de tarjetas de crédito, en la carga familiar que se asume, en las deudas que implican gastos en la vida útil de cualquier ciudadano, siendo que no se tiene acreditado otro ingreso legítimo que permita sostener y justificar los egresos incurridos por el investigado que exceden ampliamente sus ingresos por concepto de haberes. Por ende, esta circunstancia es la que debe permanecer, y la variación de las circunstancias del hecho atribuido solo deben tenerse en cuenta en cuanto a su incidencia en el marco temporal. Respecto a los otros 2 elementos que señala la defensa, señor juez, como son la providencia número 84, de fecha 28 de enero, debe tenerse en cuenta de acuerdo a lo previsto en el artículo 122, numeral 3 del Código Procesal Penal, que solamente se trata de un acto procesal para ordenar la etapa de investigación. Y en cuanto a la disposición número 7 de ampliación de hechos, que también adjunta suscrito de cese de prisión, en el extremo se debe tener en cuenta en cuanto al extremo del artículo 122, numeral 2, ya que es potestad de la Fiscalía emitir disposiciones dentro del marco de su función. Ahora bien, respecto de los nuevos elementos de convicción que tienen un rigor suficiente para impedir que se varíe la medida coercitiva que ha solicitado la defensa, debemos señalar de que refuerzan el presupuesto material de que son graves y fundados, y reafirman la hipótesis incriminatoria del Ministerio Público. Al respecto, vamos a proyectar los más relevantes. Bien, se tiene en primer lugar, de acuerdo al escrito que se ha presentado el día jueves 22 de mayo, el primer elemento obrante, bien, el primero consistente
En el acta de búsqueda y obtención de fuente abierta, donde de ahora folios 14 a 19, donde figura la declaración jurada de intereses del investigado correspondiente al año 2022, donde figura que él postuló a un cargo de alcalde distrital. En esta misma declaración jurada, señor juez, figura en el numeral número 7 el nombre y los datos de la persona de Ibi Greta Méndez Guamán, está resaltando quien es conviviente del declarante, del investigado Flores Valencia, y que respecto al lugar de trabajo señala no labora, actividades, ocupaciones o profesión actual, ama de casa. Luego, vamos a irnos al elemento número 9 de este escrito, obrante en la página 74, que consiste en la partida registral 1156-2908, donde figura el reconocimiento de unión de hechos de las personas de Edson César Flores Valencia e Ibi Greta Méndez Guamán, la misma que data desde el 18 de enero de 2005. Ello de cara a acreditar el vínculo que tienen ambas personas. Luego, señor juez, se tiene el elemento número 13, obrante a folio 146, y que consiste en el reporte de la cuenta de ahorros del Banco de Crédito del Perú, número 215-916-28-778015. Donde se verifican los movimientos respecto a los ingresos desde el 25 de noviembre del año 2021, tal como se verifica en la fecha, por haberes, quinta categoría, así como también se verifican las transferencias efectuadas en este movimiento de cuentas, transferencias de otros bancos, transferencias diversas, tal como la que se retiros en efectivo, por ejemplo, del 16 de marzo del año 2022, que está en el numeral 51, se verifican transferencias a través de agentes, se verifican todos los movimientos efectuados en la cuenta donde el señor percibía sus ingresos. Retiros en efectivo, las disposiciones que hace de los ingresos producto de sus haberes, así como transferencias y diversos retiros. Bien, luego se tiene el elemento número asignado con el número 14, obrante folios 174. En este elemento, que es el reporte del Banco Falabella, la carta 3 veces 0, 144300S, se verifica que entre 1 de agosto al 31 de 2021 al 31 de octubre del 2024 existe un producto, en este caso específico del investigado Edson César Flores Valencia, que se consigna en el número 10, que entre otros, en el 10.3 señala de que registra un préstamo efectivo por un monto total de 10.300 nuevos soles, financiado el 29 de febrero del año 2014, que se encuentra dentro del periodo en materia de investigación. Lo cual también fue señalado en la disposición fiscal de ampliación en cuanto al presupuesto fáctico. Luego folios, y se adjuntan pues los reportes de las cuentas con el investigado. A folio 182 se tiene
la carta 6474-2025 BN/3212 remitida por el Banco de la Nación, donde se verifica de que el investigado ha tenido una cuenta aperturada con fecha 4 de febrero del año 2023, en la que se le depositaron sus ingresos por parte del Congreso de la República, tal como se aprecia en el segundo cuadro que se está sombreando. Otra información relevante respecto de este investigado se encuentra en la página 184, donde se verifica que el investigado tiene un préstamo que obtuvo en el 10 de abril del año 2024 por el importe de 20.300 nuevos soles, constituyendo esto pues una deuda pendiente, que se encuentra vigente, adjuntando todos los movimientos del estado de cuenta del mencionado investigado desde que se aperturó su cuenta. Otro elemento que debe también ser valorado por su despacho, señor juez, se encuentra en el elemento número 20, obrante a folios 378. Este elemento lo constituye el acta de continuación de ejecución de autodetención preliminar judicial, allanamiento de inmueble, incautación de bienes ilacrados, que se llevó a cabo en el domicilio del investigado con motivo de la detención preliminar dictada en su oportunidad en su contra. ¿Qué se halló en este inmueble? Distintos documentos que se detallan en la referida acta y que fueron materia de un deslacrado conforme al siguiente elemento de convicción. Obrante a folios 392, que es la primera acta de deslacrado de documentos. En estas, los más resaltantes se encuentran las boletas y contratos de venta, tanto a nombre del propio investigado Edson Flores Valencia como a nombre de la conviviente del mismo, tal como se aprecia el contrato 226 del 31 de enero del año 2024, nuevamente, fecha que se encuentra dentro del periodo de materia de investigación, y que se encuentra constituido por un egreso, que es la compra de un centro de entretenimiento por la suma de 3.600 nuevos soles. Luego se encuentra el siguiente elemento, folios 403, boleta de venta, 3 veces 0, 3, número 4 veces 0, 72, del 13 de mayo del año 2023, a nombre de la conviviente del investigado Ibi Méndez Guamán, por la suma de 1.940 nuevos soles por la compra de una mesa y silla. Luego se encuentra también otro documento de Aceros Arequipa, emitido a nombre del investigado Edson Flores, performa número 40, de fecha 26 de febrero del año 2024, por la suma de 4.810 nuevos soles. Se tiene otro elemento, obrante folios 405, la proforma número 3 veces 0, 202, del 26 de febrero del año 2024, emitido por Cerreval, emitido a nombre de Edson Flores, por el monto de 5.070 soles y con la palabra cancelado, tal como se resalta en la parte final. Otro elemento lo constituye la nota de venta 2 veces 0, 1, 002172, de fecha 16 de febrero de 16 de diciembre del año 2023, emitido por Muebles Modernos a nombre de la conviviente del investigado Ibi Méndez, por la compra de un juego de sala por el monto de 3.300 nuevos soles. Siguiente elemento, obrante folios 407, una boleta de venta 002647, de fecha 29 de mayo del año 2024, periodo comprendido dentro de la imputación, emitido por Comercial Iris SM a nombre de Ibi Greta Méndez Guamán, conviviente del investigado, por la compra de una televisión por el monto de 2.950 nuevos soles y la palabra cancelado. Los siguientes elementos son vouchers de depósito, 4 vouchers de depósito, obrante a folios 408, por las sumas de
600 nuevos soles, 157, 1000 y 1890 nuevos soles. A folio, esos son en cuanto a depósitos. Y en cuanto a un voucher de compras, donde figura el nombre del investigado Flores Valencia Edson, de fecha 31 de enero del año 2024, se aprecia el monto de 1.890 nuevos soles. Otro elemento se encuentra obrante folios 410, que lo constituye la boleta de venta electrónica 652 de Capital RBG Servicios Generales, de fecha 26 de febrero del año 2024, emitido a nombre de la cliente Méndez Guamán y Vigreta por el monto de 5.070.10 nuevos soles. Luego se tiene una cotización de maestro de fecha 24 de febrero del año 2024 a nombre de Edson César Flores Valencia por el monto de 4.027.50 nuevos soles. Obrante folios 411. Bien, para señalar cuál sería la utilidad, vamos a culminar con esta acta de deslacrado, obrante folios 415. Respecto de los documentos incautados. En primer lugar, a folios 432, se tienen las boletas de pago del investigado, 6 boletas donde figuran correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y junio, donde se verifican pues, los ingresos que percibe versus los descuentos y el neto a pagar, ascendentes a sumas entre 2.714.61 soles, 2.805.10 soles y 2.897.85 soles. Y a folios 450, respecto de esta misma acta de deslacrado, se tienen, aquí está, 3 recibos. El número 3690, primero, el segundo, el número 71786, y el último, el recibo número 34103. Estos 3 recibos fueron emitidos por la institución educativa privada, de acuerdo al sello que obra, Premio Nobel Mario Vargas Llosa, por las sumas de 920, 2.000 y 2.000 soles, que se encuentran dentro del periodo materia de investigación, 6 de septiembre de 2023, 11 de abril del año 2024 y 15 de julio del año 2024. A nombre de Edson Flores, por concepto de pensiones de sus menores hijos. Bien, respecto de todas estas actas de deslacrados y propiamente cada uno de los documentos, como son las boletas, como son los vouchers, pues se aprecia los egresos, señor juez, que ha tenido el investigado dentro del periodo de materia de investigación, lo que implica pues la carga familiar que él viene asumiendo, los gastos diarios y los gastos en la educación, y que deben ser valorados de cara a la declaración jurada también, donde se señala de que la conviviente del mismo, al ser ama de casa, no labora, y por ende no existe otro ingreso legítimo que permita sostener los costos de vida o la carga familiar que viene afrontando el investigado. Bien, de acuerdo a los elementos comunes que se describen en el escrito, vamos a irnos a folios número 481, donde se encuentra el documento C419-2024, que remite la empresa RIMAX, donde se adjunta información respecto a las pólizas
SOAT que registra el investigado respecto del vehículo con placa V5Q206, donde se verifica los datos del contratante, que es el investigado Flores Valencia, el importe de la prima que viene pagando. Vamos a considerar el folio 483, que es de los periodos 2022 a 2023, costos de, en este caso, bueno, 65 soles, en el año 2023 a 2024, 65, y a folios 485 de los años 2024 a 2025. Si bien es cierto, señor juez, estos montos son menores, sin embargo, debemos tener en cuenta también que, conforme al principio de primacía de realidad, un vehículo no solo se paga un derecho de SOAT, sino también gastos que deben tenerse en cuenta respecto al mantenimiento que implica un vehículo. Otro elemento, señor juez, a valorarse, se encuentra a folios 548. 547 y 548. Bien, aquí se encuentra el oficio 363-2024, está en la página 8 del escrito presentado la semana pasada, remitido por el Congreso de la República. ¿Qué se adjunta a través de este oficio? Se adjunta un informe, el 2225-2024 y las siglas respectivas, donde se aprecia de que el señor Edson César Flores Valencia, bien, tuvo el cargo de coordinador entre el 21 de octubre del año 2021 al 3 de diciembre del año 2024, siendo personal de confianza de la congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez, tal como se advierte en el anexo 1 que se está compartiendo. Bien, ¿qué otro documento se adjunta a esta información remitida por el Congreso de la República? Se adjunta el informe 1110-2024, donde se verifican las boletas de pago que se han emitido a nombre del investigado. Se tiene a la vista desde el folio 556 todas las boletas donde se verifica cuál ha sido la remuneración básica que ha obtenido, así como las remuneraciones por concepto de gratificación, tal como se describe en la disposición de ampliación de hechos. Desde el mes de noviembre del año 2021 hasta el mes de noviembre del año 2024. El cargo siempre ha sido el mismo, como coordinador. Verificándose en estas boletas de pago, por ejemplo, también datos referidos a las cuentas de los bancos donde se ha venido depositando sus ingresos oficiales por concepto de haberes. Existiendo la coincidencia en la cuenta que ha sido materia de análisis por el reporte UIF 018-2024, que es la cuenta del Banco de Crédito del Perú. La número 21, 59, 16, 28, 77, 80, 15. Y en otras boletas, donde los distintos montos se encuentran plasmados en la disposición, existen otras boletas, tal como también se corrobora con el reporte del Banco de la Nación. Aquí, por ejemplo, $40, 82, 34, 39, 33. Y por ello es que el Ministerio Público considera estos ingresos de cara a las boletas de pago que ha efectuado el Congreso. Otro elemento a ser valorado, señor juez, se encuentra a folios número 613. Bien, se está compartiendo en pantalla la carta LPG-OFC-434/2025, donde la empresa Positiva Seguros informa respecto a los pagos de las pólizas del vehículo con placa C1F893. De acuerdo al informe respectivo,
se verifica pues que el investigado ha adquirido pólizas de seguro respecto al mencionado vehículo dentro del periodo materia de investigación, años 2022 a 2023, donde se advierte que ha pagado pues sumas por un periodo de 200 nuevos soles, sobre antefolio 616, a folio 617 por la suma de 159 nuevos soles en el periodo de julio 2024, julio 2025. A folio 625, señor juez, se encuentra una carta emitida por otra entidad bancaria, la carta LCB, con las /P-CENT, TEMAC, Arequipa, slash 3811-2024, emitido por Caja Arequipa, donde se verifica que respecto del investigado Edson César tiene un producto, el último, que se está resaltando, que es un crédito personal directo, que fue aperturado el 21 de julio del año 2023 por el monto de 3.000 nuevos soles. Se trata de un crédito que ha tenido con esta entidad financiera. Bien, y los últimos, sin perjuicio de que también deben valorarse, a ver, las cartas, la carta del DCP, la carta número 19, en la parte final está carta 1700-YC-AT, remitida por los apoderados del Banco de Crédito del Perú respecto al levantamiento del secreto bancario, donde se verifican, de acuerdo al anexo 1, los movimientos de las cuentas del investigado Edson César Flores Valencia, desde febrero del año 2022 hasta el mes de abril del año 2024, conforme al anexo 1, se verifica la cuenta de ahorro y una cuenta de CPF y se adjuntan todos los movimientos bancarios donde se aprecia los ingresos que ha tenido, por ejemplo, tal como lo revela el reporte 018-2024 de la UIF, depósitos en efectivo. Verificándose en los distintos estados de cuenta que se han adjuntado los movimientos en las cuentas que se encuentran a nombre del mismo. Desde los ingresos se verifica desde, por ejemplo, el folio 658 por producto de haberes de quinta categoría, así como retiros en efectivo y también, por ejemplo, en lo que se está sombreando con fecha 26 de noviembre del año 2021 por la suma de 2.500 y también transferencias, siendo estos los movimientos pues que revela el informe de UIF. Los distintos movimientos en las cuentas registradas a nombre del investigado. Retiros en efectivo, transferencias. El siguiente elemento, señor juez, se encuentra en el número 15 del escrito presentado, obrante a folio 778. Señor juez, no olvidemos que esta investigación va de la mano, es conexa con otra investigación seguida ante el despacho de la Fiscalía de la Nación por la condición de aforada de la congresista María Antonieta Agüera Gutiérrez. Esta investigación recae en la carpeta fiscal 197-2024.
el despacho de la Fiscalía de la Nación nos remite copias. ¿Qué copias nos remite? Obrante elemento número 16, obrante folio 779. Acta de análisis y extracción de información de levantamiento del secreto bancario. Recordemos que en la atribución de hechos, teniendo como base el reporte de UBS, se mencionó de que existía una cuenta del banco BBVA, cuya titular es la congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez. Esta cuenta es analizada por el despacho de la Fiscalía de la Nación, de acuerdo al acta que se tiene a la vista, donde se advierten 20 transferencias por parte de la mencionada persona a favor del investigado Edson César Flores Valencia por la suma total de 62.262 nuevos soles, que se han producido dentro del periodo en materia de investigación, esto es, fecha de inicio 28 de octubre del año 2023 hasta el 24 de julio del año 2024, y que también guardan consonancia con lo revelado en el reporte 018 IF, cuando se determina el que una de las fuentes de ingresos eran transferencias de tercero, entre las cuales se encuentra la mencionada Congreso. La siguiente acta, señor juez, obrante folio 785-791, consiste en el acta de análisis y extracción de información del levantamiento del secreto bancario, donde se hace un análisis respecto de la cuenta del coinvestigado del presente caso, César Alexis de la Cruz Canales, quien, de acuerdo a este análisis, producto del cruce de información oficial de parte de las cuentas, de parte del levantamiento, obtenidas en el levantamiento del secreto bancario, se verifica de que existen 23 transferencias por la suma de 36.559 nuevos soles, que se realizaron a favor del investigado Edson César Flores Valencia, que también guarda o corrobora la atribución de hechos que se señalan en la disposición de ampliación de investigación, así como en el reporte de UBS. Bien, por ello, señor juez, podemos señalar de que, vamos a dejar de compartir, de que estos graves y fundados elementos de convicción permiten, a criterio de la Fiscalía, que se sostenga la imposición de que se mantenga la imposición de la prisión preventiva, toda vez de que durante la investigación preparatoria los elementos de convicción invocados inicialmente se han visto reforzados y subsisten los presupuestos para que la medida coercitiva siga firme, ya que no han desaparecido los motivos que determinaron su imposición respecto al delito de enriquecimiento ilícito. La ampliación de este marco temporal, señor juez, no ha afectado la medida coercitiva. Por el contrario, el delito atribuido sigue siendo el mismo, señor juez. El tipo penal no ha variado, la calificación jurídica subsiste, no se desbaratan los cargos atribuidos y los elementos, elementos obtenidos hasta la fecha están robusteciendo el caso. Por lo que la imputación sostenida en la disposición de formalización se mantiene y persiste, y podemos por ello reafirmar de que no hay consistencia con la información económica del investigado, puesto que si solo ha tenido un empleador entre el año 2021-2024, que es el Congreso, abusando del cargo que ha tenido, ha incrementado significativamente sus ingresos, su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos sin que ello se encuentre justificado. Por ende, señor juez, debe declararse infundada el cese de prisión preventiva de acuerdo a los fundamentos señalados en la presente audiencia. Ya, correcto, doctora. Vamos a correr traslado al abogado de la defensa técnica del investigador, doctor Wilfredo. Gracias. Solicito, señor magistrado, también compartir pantalla para verificar a su judicatura si lo que dice el Ministerio Público es cierto o no respecto a lo que yo he dicho que gana mi patrocinado. Y también para efectos de desvirtuar todo lo que ha informado el señor magistrado, porque con absoluto respeto el Ministerio Público ha destinado con anuencia de su judicatura, porque la cesación de prisión preventiva procederá, lo estoy leyendo textualmente, cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición. O sea, señor magistrado,
Yo he cuestionado lo que el Ministerio Público inicialmente decía, que mi patrocinado gastaba o ganaba, ganaba 27.000 nuevos soles. A ver, señor magistrado, ahí estoy compartiendo pantalla para que su judicatura verifique que según el oficio número 386-2024, haciendo alusión al informe 060 y al informe 018, mi patrocinado ganaba ¿cuánto? En el 2021, 9.640. El 2022, de enero a diciembre, se entiende, 117.791.99. De enero a diciembre del 2023, 133.500 o 655.52. Y entre enero a noviembre del 2024, 121.419.97. Pregunta, señor magistrado, con absoluto respeto. ¿El Ministerio Público ha cuestionado con algún documento de que mi patrocinado no gana la cantidad que le estoy mostrando a su despacho? El Ministerio Público ha dicho, no, señor magistrado, esos no son los ingresos reales, pero con algún documento que certifique que lo que aparece ahí. El Ministerio Público ha contrarrestado esto, porque la vez pasada siquiera dijo, no, yo tengo una pericia para verificar que eso no es correcto. Y si esto es así, señor magistrado, su despacho no puede creer pues nada más allá de lo que hoy nos ha dicho la representante del Ministerio Público. Con una regla adicional, no ha hecho ampliación de los hechos, sino ampliación del marco temporal, precisamente desde el 2021 hasta el 2024. Y ahí está la información, señor magistrado. Y si ello es así, valga la redundancia, nuevamente insisto que el Ministerio Público no ha cuestionado objetivamente estos ingresos. Ahora, voy a mostrar también todos los reportes desde el año de la SUNAT, expedidos por quién, señor magistrado, jefe del área de la SUNAT, periodo 2021, ¿cuánto ha pagado? 6.140.34. El Ministerio Público ha cuestionado estos documentos, o estaría en la capacidad de cuestionar las rentas producto de los ingresos que ha tenido. La respuesta es no. Del año 2022, ¿ha cuestionado el reporte de rentas y retenciones? No ha cuestionado con ningún documento. ¿Y por quién es firmado? Por el jefe del área de los servicios sociales. El reporte de rentas y retenciones del 2023, ¿lo ha cuestionado? Jamás lo ha cuestionado, señor magistrado. Y el reporte del 2024, mucho menos. Y si esto es así, señor magistrado, tenía que hacer alguna declaración jurada a mi patrocinado en esos periodos para evidenciar que ganaba más o menos. Si son rentas de quinta categoría, así como los fiscales y los jueces, ustedes hacen declaraciones juradas, señores magistrados, o señor magistrado, cuando es el propio empleador el que hace los descuentos correspondientes. Esto nunca ha sido cuestionado, señor magistrado. Consecuentemente, tiene todo el valor de sustentar lo que mi patrocinado ha ganado y aparece objetivamente.
Cuando el Ministerio Público también se refiere a la disposición 7, señor, en Doctor, ningún momento lo doctor, hemos sacado. doctor Wilfredo, disculpe un momento, mire, hay una interferencia por el micrófono de su patrocinado. Señor César, si podría, por favor, apagar su micrófono un momento. Ok. Ya está, perfecto. Continúe, doctor Wilfredo. Gracias. Parte pertinente de la resolución 7. Ampliar los hechos, porque recordemos que este proceso está seguido en contra de dos personas, Alexis de la Cruz Canales y Edson César Flores Valencia. ¿Qué dice respecto a César, Alexis de la Cruz y Edson César Valencia, señor magistrado? Ampliar los hechos. Punto número 1. Comprender a Alexis y a Edson como cómplices de la presunta comisión del delito de confusión previsto en el artículo 382 del Código Penal. Luego, aparece un rubro 2 y 3 en el que solamente se pronuncian respecto a César Alexis de la Cruz Canales por el enriquecimiento ilícito. Pregunta, ¿es necesario que esté de manera literal, es decir, lo excluyo al señor Edson César Flores Valencia? La respuesta es no, señor magistrado. Literalmente se entiende que solamente está comprendido Edson con César en el delito de confusión. Y más abajo, César de la Cruz, con enriquecimiento ilícito y lavado de activos. ¿Cómo que no lo ha sacado? ¿Cómo que no lo ha sacado, señor magistrado? Literal. Es por esa razón que ahora en la disposición de 12 ya no pone coautores, sino dispone la ampliación, pero ampliando el marco temporal. Como para decir, allá, los estamos comprendiendo por la ampliación para verificar si ha ganado esa cantidad o no. Entonces, señor magistrado, es el propio Ministerio Público que en su oportunidad solo continúa en la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito. Eso es claro. No requiere decir que lo excluya, como el Ministerio Público está pretendiendo hacer creer a su despacho. Por eso que también fortalece la figura de que mi patrocinado, con la figura de que ahora he demostrado que gana los 385,000 nuevos soles, ya no estaría comprendido en el delito de enriquecimiento ilícito, señor magistrado. Pero, oh sorpresa, con el periodo de ampliación, usted se va a dar cuenta claramente, señor magistrado, que cuando nos ha referido en la página 25, cuando nos hace mención de la última disposición 12, página 25, transferencia de terceros, 130. ¿Qué tiene que ver la transferencia de terceros, señor magistrado, en el delito de enriquecimiento ilícito? Si nosotros no estamos cuestionando el delito de confusión, el delito de confusión lo estamos dejando tal cual. Y ahí sigue funcionando eso de las transferencias de tercero. Por lo tanto, eso no se debe tomar en cuenta. Pago de haberes, 150. El Ministerio Público ha sido capaz hoy día, después de más de una hora de intervención, de decir, ¿de dónde saca que gana 150,000 pago de haberes? Cuando yo objetivamente le he demostrado que gana los 385,000. Y cuando también refiere en la página 26, retiros en efectivo 248, ¿qué tiene que ver los retiros, señor magistrado? Porque nosotros acá estamos hablando de enriquecimiento ilícito. Eso tendrá que ver con el tema de confusión que no lo estoy tocando. Y finalmente, cuando nos dicen que los ingresos oficiales en la página 26 son de 150,800 que percibió el investigado como trabajador del Congreso de la República. Usted ha mencionado a la unidad de inteligencia financiera,
Ha mencionado diferentes desembolsos, gastos de mi patrocinada, pero eso no tiene en absoluto nada que ver con los ingresos, señor magistrado, porque los ingresos que mi patrocinado tiene, como repito, están en el rubro de los 384.000 nuevos soles y no cuestionados por el Ministerio Público. Ahora, cuando dice el Ministerio Público, señor magistrado, por el contrario, ahora se robustece la teoría del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque los nuevos elementos de convicción confirman que tiene más gastos. Con absoluto respeto, ese comentario, ¿qué tiene que ver con la imputación fáctica, señor magistrado? Si en el peor de los casos el Ministerio Público está viniendo a probar, según él o según la representante del Ministerio Público, que mi patrocinado habría ganado 150.000, sin información fidedigna. En el peor de los casos, enerva la posibilidad de que mi patrocinado gane los 384.000 nuevos soles, la respuesta es simplemente no. Le voy a dar el dato real. El monto real es 384.516.51. Y si restamos toda la información que hoy ha dado el Ministerio Público de todos los gastos que habría tenido mi patrocinado, solamente llegarían a 266.000. En el hipotético caso que fuera sustentado. Ni eso sumado, señor magistrado, tendría cuestionamiento como para poder desacreditar que mi patrocinado gana los 384.000 nuevos soles. ¿Y sabe de qué manera se valora, señor magistrado, los graves y fundados elementos de convicción? No es porque el Ministerio Público emplee retórica y diga, robustecen los nuevos elementos de convicción. No, señor magistrado. Se valora dos tesis. En la prisión preventiva, el Ministerio Público dijo que mi patrocinado ganaba 27.000. Le creyeron y por eso está en el penal, señor magistrado. Por eso está en el penal. Porque este delito de enriquecimiento le da mayor gravedad, es de 5 a 8. Hoy día, con la disposición de ampliación del Ministerio Público, nos ha venido a decir que gana 150.000 soles. Sin ningún criterio, sin ningún sustento. Y yo le he demostrado por cuarta vez, a riesgo de ser caprichoso, que mi patrocinado gana los 384.000 nuevos soles. ¿Cuál de las dos tesis tiene más robustez, señor magistrado, para verificar los elementos de convicción que el Ministerio Público está diciendo? La tesis del Ministerio Público, que inicialmente decía que ganaba 27.000 y ahora 150.000, o la tesis que ha demostrado válidamente con documentación sustentatoria que mi patrocinado gana los 384.000 soles. Obviamente, señor magistrado, mi posición. Consecuentemente, todavía subsisten los nuevos o los elementos de convicción que sustentaron su prisión preventiva ilegal, porque la sala también lo dice en ese aspecto, señor magistrado. Se creía que ganaba 27.000, por eso que le confirman, porque el abogado no ha podido probar que ganaba en ese periodo 101.000, por no saber compartir pantalla en su oportunidad, en un instante. Pero hoy ya ha demostrado que mi patrocinado gana los 380. Ergo, mi tesis es más robusta. Y señor magistrado, con un dato adicional, todo lo demás que ha mencionado el representante del Ministerio Público en audiencia, no desbarata la tesis de la defensa técnica. Ahora, ¿por qué no ha hecho mención, señor magistrado, hoy día la representante del Ministerio Público, y termino en 2 minutos, a su pericia contable que lo estaban haciendo? Porque eso ya no existe. Si existiera y cuestionara de alguna manera, podría tomarse en cuenta. Pero en este caso,
No, señor magistrado. Ahora, la diligencia que le ha podido poner la representante del Ministerio Público, en este caso, o la falta de tal, harían que mi patrocinado siga en el penal como lo está, señor magistrado. ¿Acaso la libertad no es más preciado después de la vida? El Ministerio Público pretendiendo sostener con una ampliación de cargos, pretendiendo mantenerlo en prisión a sabiendas de que mi patrocinada gana 10 veces más de lo que propuso. Un poco más realeza, señor magistrado, con absoluto respeto. La familia de mi patrocinado está sufriendo porque en este caso, respecto al delito de enriquecimiento ilícito, donde solamente me he enfocado, ya está probado que no ha sucedido tal delito. Consecuentemente, señor magistrado, sí es válido fundar el pedido de cese de prisión preventiva porque nosotros le hemos demostrado en no más de 10 minutos que mi patrocinado ha ganado los 384,000 soles que ha informado el Congreso. ¿Qué capacidad tendría, señor magistrado? Me queda un minuto. La doctora Sendy, por mejor fiscal que se le pueda atribuir, de cuestionar esos documentos existentes en el Congreso y avalados por la SUNAT? Ninguna, ninguna. Todo queda en palabras, señor magistrado. Consecuentemente, repito, en que hemos demostrado que estos nuevos elementos de conversión, sustentados y presentados por la defensa técnica, sí desvanecen la inicial postura que el Ministerio Público probó a su despacho y en segunda instancia, y se desvaneció. La defensa técnica ha concluido, señor magistrado. Muchas gracias. Correcto, doctor. Finalmente, el Ministerio Público para la dúplica final por el lapso de 5 minutos, doctor. Sí, gracias, señor juez. Sí, solamente vamos a señalar de que el único documento válido y que debería ser objeto de valoración por su juzgado respecto al pedido propuesto por la defensa lo constituyen los reportes de rentas y retenciones de la SUNAT. Señor juez, adjuntar una providencia 84 que hace una reseña y así como en la disposición de ampliación de hechos son documentos que solo acreditan las decisiones emitidas dentro de la carpeta fiscal, actuaciones procesales materiales propias de el trámite de una carpeta fiscal. Entonces, respecto a este reporte de rentas y retenciones, la defensa nos señala cuál sería otro documento válido con el cual se cuestione objetivamente los ingresos. Pues, tal como se ha señalado en la disposición de ampliación, lo constituye el reporte de UIF 018-2024, así como las boletas de pago que ha remitido el Congreso de la República. ¿Por qué, señor juez? Porque ahí se hace un análisis, uno, por parte de una entidad especializada como es la Superintendencia de Donde Seguros, que detecta las operaciones anómalas, los movimientos sospechosos de todos los investigados, de todas las personas, perdón, que son puestas a conocimiento de dicha entidad. Y además, señor juez, porque en las boletas de pago pues se advierte los ingresos que son mensuales. Hacer un análisis tal como pretende la defensa de manera neto, de manera global, pues sería ajeno o contradictorio al principio, tal como se señala, de primacía de la realidad, porque todas las personas que tenemos, como tenemos ingresos mensuales, también tenemos egresos en la misma medida, de manera mensual. Y por ello que en la atribución de hechos se señala cuáles son los gastos que viene incurriendo, que tiene una cliente, que tiene carga familiar, dos menores hijos que cursan estudios, los gastos incurridos en los vehículos, las deudas que tiene con entidades financieras, los gastos que habría asumido como candidato a una alcaldía en una campaña política donde se presentó como alcalde, todo esto está como atribución de hechos. Los gastos incurridos en la compra y adquisición de diversos bienes, que son solo algunos detectados durante este periodo de investigación. Pero el delito de enriquecimiento ilícito no solo tiene este presupuesto fáctico respecto de los ingresos y egresos, sino también, señor juez, se considera que un indicio de enriquecimiento ilícito es cuando tiene ingresos distintos a los producidos por sus ingresos. Y estos se constituyen por
las transferencias de terceros que se encuentran detectadas en el reporte de UIF, transferencias que no tendrían justificación alguna. Se está tratando de confundir también, señora Judicatura, respecto al delito de concusión, donde la defensa también ha señalado que no cuestiona, pero el verbo rector del delito de concusión es el obligar o inducir, que también tiene cierto no es materia de este debate, pero señor juez, no podemos trasladar esa configuración de delitos al hecho de que sí materialmente existen transferencias por parte de terceros que no tienen ninguna justificación y que para consideración de la Fiscalía y tal como está plasmado en la disposición de ampliación, constituyen un indicio de incremento patrimonial no debido, no sustentado, no justificado, de una fuente ilícita como es la percepción de haberes como coordinador de parlamentario en el Congreso de la República. Entonces, esta última descripción prevista en el literal A sobre el rubro de las transferencias, consideramos de que constituye parte de la imputación. Otra precisión, señor juez, respecto a la disposición de ampliación número 7. Esta disposición no deja sin efecto la formalización que ya tiene una atribución de cargos. Tampoco declara nulo o excluye del delito de enriquecimiento ilícito al investigado. Y la ampliación del periodo de investigación no solo es, digamos, abarca este marco temporal, sino que también atribuye hechos y supuestos fácticos tal como se describen en la disposición de ampliación, la número 2, emitida con fecha 15 de mayo del año 2025, señor juez. Por ende, consideramos de que también dos de los elementos válidos en que se sustenta esta disposición, uno de los dos más relevantes son el reporte UIF 018, así como las boletas de pago, donde se establece de manera mensual cuáles eran los ingresos que tenía el investigado, cuál era la remuneración mensual de acuerdo a la descripción que está señalado en la disposición de ampliación. Reiterando nuestro pedido para que sea declarado infundado la solicitud de la defensa. Ya, doctor. En defensa del investigado, ¿algo más que quiere agregar para otorgar el uso de palabra para defensa material a su defensa? Solo un minuto, señor magistrado. Ya, doctor, a ver, digamos. ¿Cómo voy a confundir cuando hago alusión a que haya recepcionado de otras fuentes? Es precisamente pues el delito de confusión en el que está comprometido incluso la congresista. Entonces, si eso está siendo investigado y que ha sido concurso ideal, o perdón, real, conjuntamente con el enriquecimiento ilícito, está pues para ese lado. Por eso que yo no lo toco. En cambio, el Ministerio Público hábilmente quiere juntar las dos cosas ahora, pero para el enriquecimiento. No, no, señor magistrado. Eso debe tenerse en cuenta para la concusión. Si hay ingresos de otra naturaleza, concusión. No lo estoy tocando. Pero acá solamente estoy viendo el enriquecimiento ilícito. Respecto a las transferencias y otras formas de ingreso, también no nos ha vuelto a repetir por tercera vez el Ministerio Público si ello incide en que mi patrocinado gane los 384.000 soles. ¿La desbarata? ¿La desbarata, señor magistrado? La respuesta es no. Tiene que probarse objetivamente con documentación aquí en su judicatura, pero el Ministerio Público no ha logrado tal propósito. Consecuentemente, ratifico mi pedido, señor magistrado, y me someteré a lo que resolva su despacho. Ya, correcto, doctor. Por derecho de contradicción, Ministerio Público, un minuto respecto a lo que dijo el abogado. Sí, lo reiteramos nuestros fundamentos, señor juez. Ya, correcto. Se le otorga el uso de la palabra al investigado César Edson Flores Valencia para que pueda hacer uso de su defensa material. No más de 3 minutos, por favor. Prenda su micrófono. Está apagado, está apagado. Préndelo, por favor. En la pantalla tiene que prender.
En el establecimiento penitenciario, por favor, el personal para que pueda encender el micrófono en la computadora del investigado. Señorita especialista, ¿se podría comunicarse, por favor? Conforme, señor magistrado, estoy procediendo a comunicarme. Señor magistrado, ya está encendido el micrófono del... Señor magistrado, ¿me escucha? Sí, señor Edson, ahora sí puede hacer el uso de la palabra defensa material, algo que tenga que decir usted a su favor, que no haya sido ya mencionado por su abogado. Sí, señor magistrado, solamente le voy a pedir 2 minutos. Bueno, concerniente a lo que ha dicho, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado mi doctor, ¿no? Ahora, el momento que a mí me allanan en mi domicilio, la doctora Delia me pone bien claro y me dice, tú estás por el enriquecimiento ilícito por un vehículo de placa C1F893, que lo has adquirido en el 13 de enero en el 2023. Yo le explico, ese vehículo obtenido, esa camioneta Hilux, lo compré en el 2020 y se lo dije. 2, me dijo, usted está aquí porque usted gasta 27,000 soles y no tienes un ritmo de vida diferente. Yo dije, eso lo voy a corroborar con pruebas. Efectivamente, me he dado el lujo, yo tengo acá la disposición 12, me he dado el lujo de sumar centavo a centavo, y lo que dice mi abogado, en la suma que ella aduce a 150,000, la fiscalía, y yo gano, en sí he percibido 384,506.51 soles. Ahora yo le pregunto a la fiscal, que sigue mintiendo. En la página 11 me dice que yo soy de la Casa Piura. Yo nunca he estado en esa entidad. 2, me dice que yo he tenido en la página 11, me dice la fiscal que yo he hecho transferencias con YAPE, ¿no? Yo no tengo ese aplicativo YAPE, señor magistrado. También me habla sobre, desde el 1 de agosto de 2021, me dice que tengo una cuenta en Sala Falabella, Banco Falabella. No sé de dónde habrá sacado eso la fiscalía, ¿no? Es mentira. Yo a partir del 27 de diciembre de 2022 empiezo a tener una tarjeta de crédito. Otro, y sigue mintiendo la fiscalía con sus elementos de convicción. Dice que yo tengo un endeudamiento, página 13, un endeudamiento en el Banco de la Nación. Yo le pregunto, y a todos los que trabajamos en el sector público, cuando uno se hace un préstamo de una entidad del Banco de la Nación, automáticamente le descuentan de sus saberes. No es que tú vas y pagas, no, automáticamente le descuentan sus saberes. Punto 2, la fiscal dice que tengo un endeudamiento en
Sara Salavena. ¿Por qué no muestran los vouchers? Página 13. Los vouchers que encuentran los pagos de pago para la Valera con fecha 13/8/2024. 13/8/2024. Monto 3.250, 982. Tercer voucher de fecha 27/10/2024 por 1.406. Miren, fecha 27/10. Yo he sido detenido el 5/11. El 5/11 yo he sido allanado en mi casa. La Fiscalía está argumentando elementos de convicción errados y falsos en cuanto a mis haberes recibidos como trabajador del Congreso, tratando de sorprender nuevamente a su despacho, inducir nuevamente al error, a fin de que no proceda mi solicitud presentada por mi abogado, señor magistrado, y me otorgue la libertad. Ya que no he cometido el delito de enriquecimiento ilícito, yo con mi abogado tomaremos las acciones pertinentes del caso, porque está vulnerando mis derechos constitucionales. En la actualidad llevo 3 o 7 meses causando daños emocionales, psicológicos, irreversibles en mi familia, señor magistrado. No solamente son daños emocionales y psicológicos. Mire, señor magistrado. En la actualidad llevo 7 meses injustamente. A pesar de los errores cometidos del Ministerio Público, señor magistrado, yo sigo confiando en la justicia en mi país. Le pido, señor magistrado, que se vea justicia. Justicia, señor magistrado. Si me llega a pasar algo, hay gente que yo le voy a echar la culpa al fiscal que me puso aquí por errores, por sus elementos de comisión errados y falsos. Pido justicia, señor magistrado. Gracias. Señor César, ya, es correcto. Vamos a concluir con el debate con la intervención del investigado. Y vamos a solicitar algunas precisiones al Ministerio Público. Respecto de los egresos que se han hecho mención conforme a las actas de deslacrado, ¿se ha llegado a realizar alguna operación matemática, alguna suma de cuántos serían los egresos de estos bienes, boletas que se han encontrado en el inmueble del investigado? Un minuto, señor juez, para tener el aviso a la disposición. Ministerio Público, disculpe. Sí, señor juez, un segundo, por favor.
Sí, señor juez, de acuerdo a todos los elementos de convicción que se ha señalado, referidos a los boletos de pago, a los pólizas SOAT, a los préstamos, a las adquisiciones de bienes, que se han reseñado, todo ello suma 55.934 nuevos soles, señor juez. Esa es la operación matemática que ustedes han realizado respecto de esas actas, ¿verdad? Así es, de las actas de deslacrado, así como de los préstamos, ¿solo las actas o estamos Solo, considerando también solo las actas? sí. Ya, a ver un momento. Bien, el monto, señor juez, sería 41.274.50. Ya, doctora. Otra cosa. Esta suma de dinero ha sido tomada en cuenta en el reporte de UIAG. No, señor juez, porque esto es propio de la diligencia de allanamiento. Ya, respecto de los reportes que presenta la defensa técnica del investigado, ¿estos reportes coinciden con las boletas de ingresos del investigado? En parte, señor juez, porque los reportes consideran distintos tipos de ingresos. ¿Podría ubicarlos en todo caso? Ya usted me dice en parte. ¿En qué parte no, en todo caso? ¿En qué parte no coinciden estos reportes con los ingresos del investigado? A ver, voy a ubicarlos un minuto para darle la precisión. Ya, señor juez, teniendo a la vista estos reportes de acumulados, consideran otros criterios como son, por ejemplo, bonificación familiar, asignación extraordinaria,
de trabajo, dice racionamiento, reintegros racionamiento, devengados, bonificaciones por distintos conceptos que en algunos meses algunos meses se presentan. No es un monto, ¿cómo se podría decir?, permanente. Son bonificaciones que se otorgan en determinados periodos. No es un concepto que se repita en todos los meses. Ya, correcto. Pero en todo caso, esas boletas sí coinciden con los reportes en esos meses. Las boletas coinciden en el extremo de las remuneraciones básicas y las gratificaciones, que han sido conceptos que se han tomado en cuenta en las boletas. Ya. Y en los demás conceptos, Los demás conceptos no son revelados en las boletas, porque son montos, como les digo, que se presentan de manera en determinados meses del año, ¿no? Como escolaridad, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, ya con estas aclaraciones vamos a dar por cerrado el debate y conforme a la normatividad vamos a emitir la resolución que corresponda dentro del término de ley. Les agradezco por su participación. Damos por concluida la audiencia, siendo las 4:51 del día 26 de mayo del año 2025. Muy buenas tardes con todos. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamas, hermano. Me llamas.